7:14. Senadora Paloma Valencia, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para el equipo de Mañanas Blue y por supuesto para todos sus oyentes. La cuenta del representante Lozada nos deja más locos todavía, porque si en teoría existían las mayorías para aprobar anoche el proyecto, ¿a qué se atribuye entonces la decisión del presidente del Senado, Alexander López, de haber levantado la sesión? No tenían las mayorías, o sea, no las tenían, que hicieron la jugadaza, Ricardo. Se iba a votar, ya ellos llevaban dilatando y dilatando, llamando para que llegaran senadores que les faltaban, en vista de que no llegaban, seguían dilatando y dilatando. Nosotros pedimos la suficiente ilustración, no la querían hacer, querían someterla a votación. Entonces la gente se puso brava, entonces dijeron, bueno, entonces vamos a votar el proyecto, y entonces piden una moción de orden, imagínense, previo a una votación, dizque para hacer una verificación del quórum. Por supuesto, todo el pacto histórico y los partidos de izquierda se retiraron. Empieza la verificación del quórum, pues Cambio Radical estaba muy molesto, entonces también se retira. Cuando nos damos cuenta que con Cambio Radical se completaba ya el quórum necesario, Cambio empieza a entrar, y apenas se dan cuenta que falta un voto y que ya se va a completar el quórum, Alexander López cierra la votación. Ahí pues ya todo el mundo está muy bravo, pues ya estos son más de las 10 de la noche, que había empezado a las 5 de la tarde todo este debate, y entonces levanta la sesión impidiendo que se pueda votar, impidiendo que se pudiera configurar el quórum, de manera que hoy nosotros estamos convencidos de que no van a tener los votos. Pero lo que es más grave, Ricardo, es que hoy fue la fecha que combinó Cambio Radical con el Partido Centro Democrático para imponer la agenda de la oposición, de manera que Alexander López, salvo que quiera irrespetar el estatuto de oposición, le tiene que entregar el control de la plenaria a la oposición, y por supuesto dentro de la agenda del día no está el proyecto de cannabis. Si lo aprueban hoy, nosotros estamos además convencidos de que está viciado de inconstitucionalidad. El estatuto de oposición establece que 3 veces durante la legislatura la oposición concertadamente puede escoger el día en que va a imponer el orden del día. Nosotros lo habíamos pedido desde el pasado 13 de junio. El presidente Alexander López no quiso asignar ningún día y luego nos mandó una carta muy curiosa donde decía que podíamos escoger entre el sábado, el domingo o el lunes festivo para poner el día de la plenaria de oposición. Nosotros insistimos que sería el martes 20, como cualquier día que corresponde, y yo creo que es evidente que la plenaria de oposición tiene que ser el día de hoy, y que todo lo que se apruebe hoy, si no nos dan la plenaria de oposición, está viciado en inconstitucionalidad. Senadora Paloma Valencia, más allá de esta discusión que no es menor, se advierte ya por parte de ustedes incluso con esta respuesta a la posibilidad de entablar demandas en caso de que la ley se apruebe ante la Corte Constitucional. Quisiera preguntarle acerca del fondo de la ley, que busca despenalizar el consumo de marihuana recreativa para mayores de edad. Nos dice el representante Lozada que es un tema de dejar de lado la hipocresía por la cantidad de personas que según él consumen marihuana en Colombia, habla de 1.400.000 personas. Y dice que al contrario esto puede tener efectos porque va a ser marihuana de buena calidad, que va a ser marihuana controlada y que va a generar recursos importantes a las finanzas de la nación. ¿Por qué el Centro Democrático se opone a este proyecto? Ricardo, mire, hoy el 1.400.000 colombianos que quieren consumir marihuana, consumen marihuana. De hecho, pueden tener marihuana en su casa sembrada para consumirla y para poder cumplir con su adicción o su deseo de consumirla. Yo en eso no tengo problema. Yo no estoy diciendo aquí que entonces les prohibamos que consuman. Cada quien puede envenenarse como quiera y cada quien es dueño de su vida. Pero es que el país no solamente tiene ese 1.400.000 colombianos en qué pensar. Tiene un problema muchísimo más grande, que son los grupos ilegales. Nosotros tenemos un problema de narcotráfico que incluye la marihuana muy complicado, que incluye bandas criminales en los barrios y en los municipios de Colombia, que incluye estructuras armadas en el territorio, que reclutan, que asesinan, que secuestran, que hacen todo tipo de presencia en contra de los ciudadanos.
Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo vamos a lograr combatir el comercio de la marihuana ilegal si hay una marihuana legal? Entonces nos dicen no, porque la marihuana legal va a ser de buena calidad. Ese no es el problema es que se van a utilizar las formas que se utilizan para vender lo legal para ir legalizando lo ilegal. Fíjese que Colombia tiene hoy mercados ilegales de productos legales, y le pongo el ejemplo del oro. Nosotros tenemos oro que es legal y sin embargo los grupos ilegales comercian con oro ilegal, que utilizan las formas de las empresas que hoy existen para que usted no pueda distinguir el oro legal del ilegal. Entonces vamos a generar cada vez más problemas. Yo creo que el mundo no debiera, o sea, que los colombianos no debiéramos generarnos más barreras para combatir los mercados ilegales de los que ya tenemos hoy. Fíjese que con la famosa dosis personal o la dosis de aprovisionamiento se ha vuelto casi imposible combatir el microtráfico. Y el proyecto tiene una cantidad de vacíos que no son menores, Ricardo, y le menciono solo algunos. El primero, una cosa es que usted hablara de que va a crear un monopolio o un mercado donde solamente unas personas pueden vender la droga. Eso no lo dice. Lo que dice es que básicamente todo el mundo puede vender droga. Yo ahorita vi al representante Lozada, que me tocó escucharlo en toda su entrevista, y él decía, no, es que en la ley vamos a regular, la ley no puede ir más allá de lo que dice la Constitución. La Constitución no está generando monopolios, la Constitución está generando mercados abiertos. Dice, estamos protegiendo a los niños, no es verdad. Hoy existe por ley la prohibición de vender en entornos escolares y la prohibición de vender en parques y lugares públicos. Todo eso lo derogan y dicen que después verán si lo prohíben o no. Es decir, estamos viendo más flexibilidad de la que teníamos, pero además en la Constitución. Y tampoco es cierto que tengan una materia tributaria seria. Mientras le ponen a los ultraprocesados impuestos, a la cannabis no le quisieron poner ninguno. Pero senadora, ¿por qué ir en contravía? Porque el mundo va en otra dirección. Es decir, por ejemplo, grandes ciudades de Canadá donde estaba o era ilegal la marihuana, lograron acabar con esos negocios del microtráfico, pues además generándole enorme cantidad de impuestos a las ciudades y al Estado. ¿Por qué ir en contradicción con lo que está yendo el mundo en general? Felipe, yo diría, cuando los países desarrollados todos tengan legalizadas las drogas, pues seguramente Colombia podrá tomar la decisión de si quiere legalizar o no. Pero estos híbridos donde legalizan las drogas que se consumen en los países desarrollados, pero que sí generan una violencia muy distinta en los países como Colombia, pues yo creo que no es lo mismo. Mire, lo primero que hay que decir es, no es cierto que porque usted genere mercados legales, los mercados ilegales van a desaparecer. Yo creo que eso es lo más importante de entender. Si dijéramos, no, es que una vez usted legaliza la marihuana, no va a haber nadie que venda ilegalmente marihuana. Bueno, entonces eso sería otra discusión. Pero no es así. Fíjese el caso del oro, pero fíjese el caso del cigarrillo. La institucionalidad colombiana es tan distinta a la de Estados Unidos y la de Canadá, que nosotros teníamos un mercado de cigarrillos ilegal muchísimo más grande que el legal, sin haber estado el cigarrillo nunca prohibido en Colombia, simplemente por el tema de contrabando y evasión de impuestos, y la gente consumía cigarrillos que no pagaban impuestos en Colombia. Entonces no entiendo cómo se nos va a ocurrir que van a consumir la marihuana legal y que en cambio la marihuana ilegal se deja de consumir. No es cierto, no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar, como ha pasado en todos los países, es que se dispara, como ha pasado en todos los estados de Estados Unidos, el consumo. ¿Y por qué se dispara el consumo? Pues porque la cercanía con la droga se vuelve mucho más fácil y el control de los mercados ilegales se vuelve muchísimo más difícil. Yo creo que nosotros no tenemos que pensar sino en los problemas que tenemos que nosotros que combatir contra las estructuras armadas que son ejércitos ilegales, que no existen ni en Canadá ni en los Estados Unidos, que se financian de esas drogas, que se financian del oro ilegal y que dándoles posibilidad de comercializar la marihuana, pues lo que estamos haciendo es abriéndoles un mercado a ellos que va a ser muy difícil de controlar para el Estado.
Pero también se abre un mercado para la parte legal, senadora Valencia, los empleos que se pueden generar por encima de la mesa, no en la informalidad, sino con todas las de la ley, los impuestos que se van a pagar por cuenta de la venta y la comercialización de ese cannabis. ¿No cree usted que en últimas, y al final del día, cuando se hace una sumatoria, terminan siendo más los argumentos a favor de la regulación, de la comercialización, de la distribución del cannabis de uso recreativo para uso adulto? Al final de cuentas no se trata de sumar y de restar y ver qué añade más a la ecuación a lo largo del día. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este no es un tema sencillo, es un tema muy difícil que tiene muchísimas aristas. Y precisamente haciendo esas sumas y restas, yo creo que la ecuación nos da negativo. Y nos da negativo porque primero veo que quienes están votando el proyecto ni siquiera están de acuerdo. Por un lado uno escucha a unos que dicen que esto es para que los campesinos del Cauca que cultivan cannabis puedan venderlo. Por el otro lado usted escucha a otros que dicen que no, que es que esto va a terminar en un monopolio de 3 o 5 empresas que venden cannabis de altísima calidad al mercado. Y por otro usted encuentra la idea de que la cannabis más o menos se va a vender en cualquier parte como con un tipo de licencia como se vende el alcohol. Entonces usted va a poder comprarla, digamos, en licoreras. Y yo creo que todas esas cosas generan efectos distintos. Y no hay claridad en el proyecto de qué es lo que se quiere. Ni tampoco hay claridad sobre cómo es que se va a controlar los mercados ilegales frente a los legales. Porque yo, ¿qué es lo que me imagino? Yo me imagino que entonces ahora los cultivos se vuelven totalmente legales. Entonces usted dice, no, pues yo estoy produciendo para venderle a fulanito de tal. O porque yo le compré a estos que son legales y soy un revendedor. Entonces usted compra y ¿quién controla dónde lo vendió, cómo lo vendió? Y usted con la factura que compró y que supuestamente va a vender, no sé, le estoy diciendo 1 kilo de marihuana, pues la vende y vende 1.000 kilos a través de la misma factura. Es decir, los mecanismos mediante los cuales vamos a poder identificar la marihuana legal de la ilegal, me parece que hoy no existen en la ley. Me parece que la están dejando para que sea un problema que se resuelva más adelante. Pero es que a mí me parece que, a diferencia de lo que pasa en muchos países, este producto es el que recluta niños, es el que asesina y secuestra, porque es el que financia los ejércitos de ilegales que tenemos en este país. Entonces a mí no me parece que esta sea una decisión parecida a la que se toma en Canadá o la que se toma en Estados Unidos. Esta es una decisión de la que dependen mucho la seguridad de muchísimos colombianos, la plata que le va a llegar a personas que asesinan. Yo creo que esas preguntas no están resueltas. Cuando las tengamos resueltas, yo creo que podemos mirar mejor las sumas y las restas, porque yo estoy de acuerdo, este es un ejercicio de sumar y restar. Yo hoy no veo las respuestas sobre los mercados ilegales que yo necesitaría para poder votar un proyecto así. 7 de la mañana, 28 minutos. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y aprovechar para invitar a todos los colombianos a que nos acompañen hoy en la marcha de la mayoría. Estaremos saliendo a las 10 de la mañana desde todos los puntos de Colombia y ojalá millones de colombianos se animen a salir para pedirle al gobierno que construya sobre lo construido. A ustedes marchan. ¿Cuál es la consigna de la marcha? ¿Cuál es el principal objetivo de la marcha, senadora? Yo creo que va a ser una marcha de respeto a las instituciones, es una marcha de respaldo a las Fuerzas Armadas de Colombia, es una marcha que pide seguridad para los colombianos. Pedimos también que no se destruya el sistema de salud, que se construya, que se arregle el problema de la población rural dispersa en la Colombia profunda, que subamos los salarios de los médicos y las enfermeras y los especialistas para superar el déficit, que busquemos los arreglos que necesita el sistema, pero que no destruyamos un sistema que le ha dado buenos resultados a los colombianos, que miremos el tema de la cobertura del sistema pensional sin destruir los fondos pensionales, porque es que son fundamentales para el mercado de capitales, pero sobre todo para que no le creen una deuda impagable a las futuras generaciones de colombianos. Estamos invitando a los colombianos a cuidar el empleo, a cuidar el pequeño empresario y no a decirle no a una reforma laboral que genera desempleo y que puede destruir miles de empresas en Colombia. Esta es una marcha respetuosa en la institucionalidad, una marcha que quiere celebrar Colombia y los logros que hemos tenido, atendiendo que falta muchísimo, pero que hay que cuidar lo que se ha hecho y que el gobierno tiene que entender que la ciudadanía no está dispuesta a que para
sus promesas tengan que destruir lo que hemos hecho durante tantos años. 7:29, senadora, muchas gracias. Gracias. Blue, la alternativa.